Hola comunidad, somos estudiantes de Unisan Hill, cuarto semestre de enfermería, y hoy queremos abordar un tema de vital importancia, la prevención del abuso sexual. Es por ello que es fundamental que todos estemos informados y comprometidos en la creación de entornos seguros. Acompáñenos en esta conversación y aprendamos juntos cómo protegernos y apoyar a quienes lo necesiten. Para entrar en materia, diremos que conocer sobre la violencia y el abuso sexual es fundamental para crear conciencia y fomentar la prevención. Educar a la sociedad ayuda a identificar conductas abusivas y apoyar a las víctimas. Además, al hablar de este tema, se desestigmatiza la experiencia de quienes han sufrido violencia, permitiendo que más personas busquen ayuda y accedan a las herramientas disponibles de las que pueden hacer uso. La educación y la sensibilización son clave en la lucha contra este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia sexual? Pues es todo acto intencional de naturaleza sexual que es forzado en otra persona, sin importar su relación, mediante fuerza física, intimidación, humillación, causando o tomando ventaja de la otra persona con intoxicación por drogas, alcohol, o también tomando ventaja de la inhabilidad de otra persona para dar consentimiento. La violencia sexual incluye violación, toqueteo indeseado, acoso sexual, comentarios sexuales no deseados, amenazas de la violencia relacionadas con la violencia sexual, amenazas de otras personas, consecuencias con pérdida de trabajo, abuso sexual infantil, acosamiento, prostitución o trata humana forzada. La agresión sexual puede ocurrir a cualquier persona sin importar su edad, raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, religión y ubicación geográfica, capacidad o estatus social. El día de hoy les vengo a hablar sobre el abuso sexual. ¿Qué es? Es cualquier acto que incluye contacto, toque o conducta sexual sin el consentimiento de la otra persona. Esto puede incluir desde caricias sexuales no deseadas hasta la violación. También puede ocurrir cuando el agresor utiliza amenazas, fuerza física, drogas o incluso alcohol para someter a la víctima. Las víctimas pueden experimentar una variedad de signos y síntomas, tanto físicos como emocionales, como cambios en el comportamiento, pueden presentar ansiedad, tristeza y en algunos casos lesiones físicas. Por eso es importante recordar que el abuso sexual puede afectar a personas de todas las edades y géneros. Es importante saber cuáles son nuestros límites y aprender a decir no cuando algo no nos hace sentir cómodos o seguros. Debemos saber que algunas partes de nuestro cuerpo son privadas, como nuestras partes íntimas. Nadie tiene derecho a tocarnos sin nuestro permiso. Si alguien intenta hacerlo y nos hace sentir incómodos, es importante contarlo a un adulto de confianza. Ahora mi compañera Sofía les va a hablar sobre los signos y síntomas del abuso sexual. Seguimos con los signos y síntomas físicos que incluyen la violencia sexual y el abuso sexual. Primero que todo, antes de nombrarlos, es importante recalcar que son generalizados, no específicamente se deben encontrar cada uno de estos signos en el niño que estemos pues evaluando. Entonces encontramos dolor en la zona genital, moretones y hematomas en áreas corporales o genitales, pérdida de control sobre los esfínteres, picazón o irritación, mal olor y sangre en el cuerpo vaginal o anal. Las infecciones en el sistema urinario y enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pues es muy importante fijarnos mucho en lo que es la higiene íntima de estos niños y como tomar signos de alerta cuando vemos presencia, digamos, de la picazón o irritación o presencia de sangre en estas partes. También encontramos que hay cambios en el comportamiento. Igual que lo anterior, no en todos los niños o personas o jóvenes es igual, porque pues todos manejarán patrones diferentes, pero sin embargo puede que tengan alguno de estos sí o sí.
Encontramos la agresión, temor o miedo a ciertos individuos, antecedentes o comportamiento erótico como la masturbación o el tocamiento entre compañeros, conductas agresivas hacia ellos mismos y un gran interés en los juegos sexuales. Entonces, al estos niños haber sufrido de abuso o violencia sexual, pues ese botoncito, por decirlo así, en ellos se despierta, lo que hace que la sexualidad se vuelva algo muy presente en sus días. También encontramos unos signos emocionales, como lo son alteraciones en el estado de ánimo, por ejemplo, la melancolía, la depresión, el temor a quedarse solos es bastante recalcado, el no tener la capacidad de comunicar sus sentimientos, les cuesta trabajo dormir, tienen bastantes pesadillas, tienen variaciones en lo que desean y generalmente llegan a tener pensamientos suicidas. Entonces, pues debido a las afectaciones de cada niño o adolescente, pues son diferentes, ¿sí? Como venía diciendo, o pueden ser latentes o no, pueden aparecer de inmediato o irse en poco tiempo. Entonces es difícil crear una lista de chequeo como exacta o específica, pero sin embargo se debe estar atento a cualquier señal y fortalecer la comunicación con estos niños. La población más afectada por la violencia y el abuso sexual es un tema bastante complejo, ya que varía según los diferentes contextos. Sin embargo, existen ciertos grupos que tienden a ser más vulnerables a estas formas de violencia. Ahora, factores que contribuyen a la vulnerabilidad sería la desigualdad de género, pobreza, falta de acceso a la justicia, normalización de la violencia, la estigmatización y discriminación. Pero, ¿por qué es tan importante la prevención? Una intervención temprana permite actuar antes de que ocurra un daño significativo, así reduciendo las consecuencias a largo plazo. El empoderamiento de las comunidades. Al involucrarlas en la prevención, se fortalecen los lazos sociales y así se promueve una cultura de cuidado mutuo. El cambio social. Busca transformar las normas sociales y las estructuras de poder que perpetúan la violencia. El impacto en la salud mental y física. Las víctimas de violencia y abuso sexual pueden sufrir graves consecuencias para su salud mental como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y esto puede llevar a autolesiones o suicidio. Por eso es tan importante prevenirla. Prevención a futuras víctimas. Al prevenir la violencia y el abuso sexual, se protege a potenciales víctimas, evitando que así sufran daños irreparables. La prevención incluye la educación, sensibilización, fortalecimiento de las leyes y el apoyo a las víctimas para romper el ciclo de la violencia.